se acuerda. ¿Sabe cómo funciona? Identificar la cantidad de ácido. ¿Cómo? Algo con el ácido acético, la cantidad de. El ácido acético se instila una gotita de líquido que está en duda para saber si es edema cardiogénico o edema no cardiogénico, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener como resultado del edema no cardiogénico? ¿Sí? Eso mismo. ¿Qué más? Entonces, ¿qué teníamos acá? Teníamos, ya lo habíamos visto, teníamos el test de Ribalta, que está acá. Y a través del test de Ribalta íbamos a saber si el edema, en primer lugar, era cardiogénico o no cardiogénico. Pero quiero, antes de llegar a esto, voy a hacer algo que hice una dinámica con los chiquillos del diurno. ¿Ya? Nosotros siempre vamos a tener la problemática. La que dice trastornos. ¿Trastornos mundiales? Sí. Gracias. ¿Ya? El huésped, el ambiente y la gente, ¿verdad? Y dependiendo de esto, nosotros generalmente vamos a ver algún signo. Pero esto va a depender si es una causa o un efecto. Entonces nosotros siempre vamos a tener ese conflicto. Lo que estamos viendo realmente es una causa o un efecto. Cuando pensamos en edema, vamos a pensar en edema. Podemos empezar a desglosar inmediatamente en la mente. Tenemos dos tipos de edema, ¿verdad? Dos tipos de edema. La primera gran división es el edema cardiogénico y el no cardiogénico, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Cuando es cardiogénico y puede estar tanto en todo el organismo general o local. Si es general, vamos a entender que el problema del edema cardiogénico general ocurre en el corazón derecho, ¿verdad? Y todo el organismo va a estar congestivo. Pero si el problema ocurre en el corazón izquierdo, va a estar en el pulmón. ¿Por qué? Si es edema cardiogénico derecho, puede ser por insuficiencia cardíaca derecha, ¿verdad? O por problemas de las válvulas que no cierran. Entonces el corazón cuando late, en vez de expulsar toda la sangre hacia el pulmón, ¿verdad? Que es lo normal, hay un reflujo. Y eso determina que haya congestión y edema generalizado. Diferente es el edema cardiogénico izquierdo, donde existe insuficiencia cardíaca izquierda, ¿verdad? Donde el corazón no es capaz de drenar la sangre que fue expulsada hacia el pulmón y de traerla de vuelta al corazón. Entonces ahí se va a producir un edema cardiogénico izquierdo a nivel pulmonar. Y generalmente ese tipo de edema se manifiesta con tos en las noches. ¿Ya? No voy a decir. El edema no cardiogénico, por otra parte, tenemos el no cardiogénico, ¿se entiende, verdad? Tenemos uno que es no inflamatorio y el otro es inflamatorio, ¿verdad? Y en el no inflamatorio tiene que ver con cambios en la presión hidrostática con la presión oncótica, ¿verdad? Entonces, nuevamente tenemos un paciente ahí.
Y lo empezamos a mirar y decimos, mira, en realidad a la auscultación está bastante bien, no hay soplo, no tiene pulso venoso positivo, ¿verdad? Porque el corazón estaría latiendo y el pulso se supone que está en las arterias, no en las venas. Entonces, un tipo de reposo no se le empezaría a llenar la vena como generalmente se le ve al caballo, se les nota. Ya al caballo se le ve en el surco yugular que aparece la yugular regurgitada, como si alguien estuviera poniendo el dedo para evitar el retorno venoso, pero además tiene ondas expansivas. Cada vez que late el corazón, ¿ya? Y eso se llama pulso venoso positivo, ¿ya? Por insuficiencia valvular. ¿De acuerdo? Entonces, no, ¿sabes qué? Corazón está bien, pero tiene edema generalizado. Entonces, podría ser inflamatorio o no inflamatorio, ¿verdad? ¿En qué caso pensamos en el no inflamatorio? Y aquí empiezan a aparecer las cosas ya bien particulares. En enfermedad renal, intestinal, hepática, y todo esto tiene que ver con el, ¿verdad? Con el huésped. Con el huésped. Con el huésped. ¿Hay alguna gente que podría estar causando esto? Sí. Agentes que causen daño renal, como la tuberculosis. La tuberculosis, la leptospirosis, ¿verdad? La Ehrlichia, porque provoca hemólisis, y la hemólisis tiene un efecto nefrotóxico, ¿verdad? Y seguimos agregando acá agentes, la cebolla, porque la cebolla produce hemólisis, y la hemoglobina en el riñón es nefrotóxica, la rhabdomiolisis, pero eso tiene que ver con el ambiente, ¿verdad? Por un mal manejo, se destruye el músculo, y como el músculo también tiene mioglobina, y la mioglobina y la hemoglobina es nefrotóxica, y nos lleva a un cuadro de insuficiencia renal. ¿Ya? Si es intestinal, todos los problemas intestinales que ustedes se imaginen y que desencadenan una síndrome de mala absorción. No está absorbiendo proteína, hace cambios en la presión osmótica o en la hidrostática por baja de proteinemia y empieza a aparecer un edema no inflamatorio, no cardiogénico, pero sabemos que es edema, y ya no fuimos para aquí. En las intestinales están todo lo que tenga que ver con síndrome de mala absorción, y el problema es del huésped, ¿verdad? Y finalmente tenemos las del hígado, que son las insuficiencias hepáticas, y pueden ser de origen de algún agente, o pueden ser del ambiente, por mal manejo de la dieta. Y el otro, el ambiental, es porque un carnívoro lo está llenando de zanahoria. ¿Ya? Y he visto casos. Carnívoros alimentados con zanahoria. Toda la vida. Toda la vida. O sea, no crecen. Individuos que deberían haber sido de este porte, eran de este porte, chiquitito. Y siempre con la guatita grande, típica. Bueno, ustedes. No, sí, algunos de ustedes recordarán lo que pasó en Somalia en la década de los 80. La hambruna. Todos delgados, pero la mayoría de la gente que no sabe dice, pero son gorditos. Son guatoncitos. Ser guatoncito no significa ser bien nutrido. Es mal nutrido. Porque tiene edema. ¿Ya? Entonces acá, ¿se dan cuenta cómo llegamos? Entonces, esto es como un poco desarrollar el pensamiento médico. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Es la causa o el efecto? El efecto. Y nosotros como médicos tenemos que ir a buscar la causa. Porque yo puedo perfectamente dar un diurético y listo, se le pasó el edema. Y lamentablemente, en la medicina de hoy se cae en esto. Tratar el efecto y no buscar la causa.
Y por lo tanto, muchas de las enfermedades crónicas hoy día en los animales, incluso en el hombre, son por haber realizado el tratamiento del efecto y no haber buscado la causa. Porque haber controlado el efecto, el organismo se compensa, ¿verdad? Pero no tengo idea de lo que le pasó. No sé. Y esto es lo que hay que buscar. Y seguimos. Edema inflamatorio, ¿verdad? Porque no es cardiogénico, pero es inflamatorio. Y aquí es donde podemos hacer las diferencias entre el inflamatorio sistémico o local. Edema inflamatorio local en el abdomen, que se traduce en ascitis, ¿verdad? Local, en ascitis. Ascitis. Y aquí es donde aparece mi amigo Ribalta. Local, a nivel de fusión pleural, hidrotórax, ¿verdad? Pero necesito saber si es inflamatorio o no inflamatorio. Porque si es hidrotórax no inflamatorio, sé que el problema está acá. Pero si es inflamatorio, sé que el problema tiene que ver con alguna gente. Si el problema es de edema en el pulmón, también puedo decir que puede ser el ambiente nutritivo, como el L-triptófano en las patas, por ejemplo, que produce edema intersticial en las patas. Y eso es dietario, ¿verdad? Manejo. Entonces, eso es lo que uno tiene que empezar a ver. En el momento en que ingresa un individuo a consulta, siempre va a llegar a la consulta. Generalmente llega porque el efecto. Tiene tos, tiene vómito, tiene diarrea. ¿Ya? Entonces, a través teniendo estos 5 conceptos claros, o estas 2 grandes ideas, se puede hacer medicina. Y desarmen los casos de tal forma, como lo ven aquí, y van a tener respuesta para muchas cosas. Porque yo aquí puedo seguir agregando cosas. ¿Ya? Porque la enfermedad renal, vitamina D, acidosis. En el hígado, no sé, esteatosis, es dieta, hepatitis, son agentes, pero la gente también tiene que ver con el manejo, con el medio ambiente, porque la hepatitis yo la prevengo vacunando. Entonces son todas esas cosas que a ti se te tienen que venir a la mente a veces en un segundo. De verdad, porque es tan rápido a veces, cuando logras integrar todo este conocimiento, todo este análisis se puede hacer en menos de 5 segundos. Y ahí es donde aparecen las preguntas claves de qué le voy a preguntar a la persona. ¿Está vacunado? ¿Tiene tos? ¿Cómo es la dieta? ¿Dónde vive? ¿Ha tenido algún otro problema anteriormente? ¿Ya? ¿Dónde vive? ¿Indoor? ¿Outdoor? ¿Qué tipo de manejo tiene? ¿Es de compañía? ¿Es de trabajo? ¿Cuál es su vínculo con el animal? Porque de vínculo tenemos... ¿Es el perro de la casa? No, es mi mascota. Es mi pareja. No sabía. Es mi hijo. Y es mi pareja tanto para hombres o para mujeres. Y se lo puedo demostrar. ¿Ya? ¿Qué vínculo tiene con el perro? ¿Es mi mascota? ¿No es el perro de la casa? ¿Es mi pareja? ¿Es mi hijo? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Así que ojo con eso. ¿Ya? Es doble propósito. Es mi pareja y mi compañía. Se da. ¿Ya? Pero todo esto no sirve. Y cuando ustedes están haciendo todo esto, el pensamiento, estamos mirando, estamos oliendo, estamos tocando, estamos observando quién bien fue. ¿Ya? Porque, por ejemplo, una vez llegó una señora súper rápido corriendo a la clínica y dice, no sé qué le pasó al perro. ¡Pum! Arriba de la mesa. El perro convulsionado. Haciendo rápidamente consulta. ¿Está vacunado? Sí. ¿Qué come? Todo eso. Sí. Haciendo el examen neurológico.
¿Dónde estaba el perro? Dentro de la casa. Y la señora con 5 niños. Neurológico, trauma, es posible, dice la señora. Intoxicado no estaba, porque descartamos todo eso y el perro seguía convulsionando para tratar de estabilizarlo, teniendo oxígeno, pesándolo todo lo demás. No, le digo yo, es trauma. No, me dice, imposible, si recién yo estaba cocinando y estaba detrás mío, ¿lo pisó? No. ¿Le pegaron? No. ¿Comió algo? ¿Usted estaba haciendo algo? ¿Usted niños le dieron algo? No. Entonces, revisando nuevamente el perro, haciendo todo el control, le dije, ¿a quién se le cayó el perro? ¿Y ese es su hijo? No, el vecino. Ya. Pero es por eso, tienen que tratar de integrar todo eso, porque a veces ustedes están viendo cosas que el dueño a veces no sabe que ocurre. Porque muchas veces el problema está en que ¿quién lleva al veterinario al perro? A veces el dueño, pero nunca está con él. O a veces la nana, porque lo mata. Y lo peor de todo que me ha tocado ver es un coreano que lleva 10 años en Chile y habla nada de español. Y además va con un traductor. Y el perro es una bestia porque es un chihuahua de deporte y imposible tomar. Y digo, consulta, ¿qué tiene el perro? Diarrea. Y lo único que sabía decir el coreano era diarrea. Bien, diarrea. ¿De qué color es? Y el traductor le decía al coreano, ¿de qué color es? Ese era el nivel de traducción. Y para todo lo que yo le preguntaba, sí, diarrea, bien. ¿Y cómo está? Diarrea. ¿Ya? Y el bicho que se había comido algo que no tenía que comerse. Y prácticamente imposible tomarlo, porque tiraste encima de él. ¿Ya? Entonces, por eso tienes que ser muy buena pregunta. Y ahí es donde aparecen los libros, porque tienes que saber de qué color es, si tiene o no vómito, ¿verdad? Si tiene tenesmo o no tiene tenesmo, para saber si tiene urgencia o no tiene urgencia, y ahí vamos a saber si es con urgencia o sin urgencia, y vamos a saber si es de intestino delgado o si es de intestino grueso, ¿verdad? Y así nos vamos derivando. Y tratar la causa. Porque si tratamos de esto, tengan claro que van a tener a este bicho siempre en la clínica porque se va a transformar en un crónico. Y si el crónico lo hubiésemos tratado al principio en su estado agudo, su causa no llegaría al crónico. ¿Ya? ¿Se entendió la idea? Perfecto. Ya. Entonces el test de Ribalta, y aquí es donde aparece el test de Ribalta, para saber si es inflamatorio o no inflamatorio. Entonces, pinchamos ese líquido que nos parece cuestionable, lo agregamos en ácido acético, y si es producto inflamatorio como el PIF, peritonitis infecciosa felina, porque va a tener edema tanto a nivel pulmonar o a nivel abdominal, y va a aparecer este signo que está ahí, que queda como un moco colgando, es decir, que tiene proteína, coaguló. Y si tiene proteína es porque coagula, es porque es un edema de tipo inflamatorio. ¿Ya? Perfecto. La hipoxia. Estamos hablando de trastornos circulatorios. Existen hipoxias generales, como la hipoxia nóxica, la anémica, la circulatoria y la histotóxica. ¿A qué se le llama hipoxia? Hipoxia es la falta de oxígeno, pero como lo vimos, puede ser por falta de oxígeno que entre al organismo, por falta del transportista que lleve el oxígeno y lo distribuya dentro del organismo, porque hay problemas de congestión, en donde de perfusión, sí, que es la circulatoria, sobre todo en la parte del shock, y la histotóxica, en donde está todo lo demás, pero hay alguien que está ahí diciendo no se lo entregue, no se lo entregue, no se lo entregue, que actúa a nivel de la
facilitación de la utilización del oxígeno. Este es un cuadro para que ustedes lo puedan tener, ¿ya? No se lo voy a preguntar, pero es una ayuda a memoria. Porque cuando hablamos de hipoxia, a veces generalmente una gente dice anemia, ¿ya? Las anemias llevan a hipoxia, ¿ya? Y existen diferentes tipos de hipoxia, o sea, de anemia. La normocítica, que generalmente tiene que ver con pérdida de sangre, ¿ya? Que puede ser hemolítica y no hemolítica. Las microcíticas y las macrocíticas. Y aquí te va a indicar si es por falta de hierro, si es por falta de vitamina B12, o es porque ahí está ocurriendo una pérdida de sangre oculta, como la que ocurre a veces en las heces y en la orina. Hay sangre oculta que no se ve y te estás desangrando todos los días, no te das cuenta, hasta que llega al médico y te dice, te hace un examen y te ve qué tipo de anemia y te va a decir, mira, hay que buscar sangre oculta y vamos a determinar que sí, que tienes una úlcera sangrante, ¿verdad? Tienes una nefropatía sangrante, ¿verdad? La hipoxia anóxica. La hipoxia anóxica ocurre porque existe una falla del ingreso del oxígeno al pulmón. Puede ser por competencia, lo que ocurre en la anestesia. Puede ser porque hay un cuerpo extraño que impide que el aire ingrese al pulmón, porque afuera está rico, 20% de oxígeno, no debería tener problemas, pero se asfixió. Murió de asfixia, ¿verdad? Hay una restricción, hay un obstáculo. O a veces porque si bien hay aire, es reemplazado el aire por una sustancia que no le permite hacer la respiración. Puede ser accidental o no accidental, caballos que a veces meten la cabeza donde no corresponde y se terminan asfixiando por restricción. A veces por lo que comen y no está involucrado necesariamente el respiratorio, porque lo que ocurre en este animal es timpanismo y el que está afectado es el digestivo, en donde el rumen se inhibe el reflejo del eructo, ¿verdad? Y se empieza a inflar, a inflar, a inflar, a inflar. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Empieza a haber un desplazamiento de todas las vísceras, ¿verdad? Se empiezan a aplastar, el diafragma ya no se puede contraer, y el tipo empieza y se muere, asfixiado. Y oxígeno, chiquillo, hay. El problema está en que no puede haber ciclo respiratorio, ¿ya? Entonces, anóxica. ¿Ya? No hay ingreso de oxígeno al pulmón. La anémica. Bueno, ¿qué decir? Pérdida de sangre. Puede ser sangre oculta o sangre en forma aguda y violenta, como en un accidente, en un trauma doloso, que alguien le pegó una puñalada a un perro, le disparó, pérdida aguda de sangre sobre la polemia normal, del tipo, ¿hay sangre? O sea, ¿hay oxígeno? Sí. ¿Pero está el transportista? No. ¿Verdad? Las hemorragias existen de dos tipos, de grandes volúmenes y de pocos volúmenes, ¿ya? Y de acuerdo también del tamaño que aparece dentro de un organismo. Las hemorragias en el organismo, ya cuando no está extravasado, lo que ustedes pudieron ver en clase, ¿verdad? Porque la sangre no está hacia afuera de un vaso sanguíneo, o sea, está fuera de un vaso sanguíneo, pero no hacia afuera del cuerpo o no hacia adentro del lumen, porque hablamos que el lumen gastrointestinal también está afuera, ¿verdad? Entonces podemos describir que aquí hay unas hemorragias, pero son tan pequeñas que son puntiformes, pero sí son significativas porque involucra volumen, porque sumando o restando, esto lo que ustedes están viendo ahí está generalizado, ¿de acuerdo? Y estos se llaman petequias. Las petequias son hemorragias puntiformes, ¿ya? Menor a 2 milímetros de diámetro. Las más grandes de 2 milímetros de diámetro, como esta, se llaman equimosis, como las del pene, ¿ya? También pueden aparecer en otras partes, ¿ya? ¿De acuerdo? No. Esto es un ejemplo porque... Sí, solamente estoy mostrando cosas porque
son pocos los registros que hay, ¿ya? Pero sí está. Esto es ejemplo. Ocurre petequias ahí en los ojos, sobre todo petequias, ustedes van a encontrar. ¿Dónde van a encontrar petequias? En los ahorcados. ¿Ya? Si yo quiero pasar piola o te asfixio, ¿ya? Te van a aparecer hemorragias El otro día creo que en los ojitos. en una ¿Ya? en el Cervix había uno con telequia. ¿Sí? ¿Ya? Perfecto. Equimo. Las hemorragias, dependiendo el vaso sanguíneo que se rompe, la hemorragia va a recibir un nombre. ¿Ya? Si se rompen vasos sanguíneos a nivel pulmonar y esto sale, porque no sale por la boca la sangre que viene del pulmón, sale por la nariz. Si se sale por la nariz, tienes dos posibilidades. O es epistaxis, ¿ya? O hemoptisis. No es que sea de la nada. Ese usted está viendo que hay, la causa del efecto. Sí, pero eso por se llama fragilidad capilar. Fragilidad capilar, donde los capilares están muy expuestos al contacto con el exterior en la mucosa nasal. Pero generalmente hay algo trasfondo: irritación, alergia, baja cantidad de ¿cómo se llama?, de humedad ambiental. ¿Ya? Perfecto. Entonces, si la sangre viene del pulmón, se llama hemoptisis. Y la característica que va a aparecer por la nariz, sangramiento por la nariz, pero muchas veces está acompañado de espuma, por la fricción, ¿verdad?, de la acordeón, ¿de qué? Del ciclo pulmonar. ¿Ya? Contracción y dilatación de los pulmones, más favorecido por el surfactante, ¿verdad? Que el surfactante es como un jaboncito que impide que cuando se contrae el pulmón se pegue los entornos. ¿Ya? Hemoptisis. Hemoptisis. ¿Sí? La hemoptisis es sangre que aparece en la nariz, pero viene del pulmón. La epistaxis es sangre que viene de la nariz y la hemorragia es en la cavidad nasal. Por lo tanto, no va a estar acompañada de espuma. ¿De acuerdo? La metrorragia a través del genital femenino del útero. Metrorragia. La hematuria es sangre en la orina y diferenciarlo inmediatamente de la hemoglobinuria. ¿Ya? La hemoglobinuria también es presencia de hemoglobina en la orina. Y al momento del examen clínico, en forma inmediata, ustedes quieren saber si es hemoglobinuria o hematuria, toman la muestra y se va a ver rosado. Pero después de un tiempo, solamente la hematuria, la sangre, va a precipitar, porque es sangre completa. Los glóbulos rojos van a decantar. El otro, como el glóbulo rojo está roto, en la hematuria va a estar siempre rosado. Entonces van a comparar. Entonces ustedes van a decir, no, es sangramiento. No, es hemólisis. ¿Ya? ¿Sí? Hemólisis es la ruptura del glóbulo rojo. Hemolisis. No, la hemorragia es diferente. La hemorragia sale completamente el glóbulo rojo. ¿Ya? El glóbulo rojo no se filtra por el riñón, a menos que en el riñón o en el tracto urinario haya un trauma, una ruptura, o puede haber una inflamación. ¿Ya? En cambio, en el otro, la sangre, por ejemplo, tú comiste cebolla, en el caso de los perros comen cebolla, se destruyen los glóbulos rojos y el riñón los filtra y filtra hemoglobina y tiñe a la orina. ¿Ya? El vómito con sangre se llama hematemesis.
Y la sangre que aparece por el tracto digestivo puede ser melena o hematoquesia, metrorragia y hematuria. ¿Ya? La diferencia de la hematoquesia y la melena es la sangre digerida o sangre entera. ¿Ya? Sangre digerida es cuando es del tracto digestivo alto, incluso a veces respiratorio porque los animales la digeren. ¿De acuerdo? Sí, del digestivo. Uno del tracto digestivo alto y el otro del tracto digestivo bajo. Del alto. La melena es del alto. Es sangre fresca, no digerida. Por ejemplo, un hemorroide. Por ejemplo, un abuso sexual anal en un perro, en un conejo, en una gallina. ¿Tengo fotos? ¿No? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Por qué no? ¿Y cloaca? ¿Digestivo? Doble placer, ¿ves? Según el individuo que le tome entrevista. Igual esas fotos sería bueno que las mostrara porque así el día de mañana cuando nosotros nos toque diagnosticar tenemos un punto de referencia. Bueno, los invito a la clase, al curso forense que vamos a estar el 11 de noviembre. El 11 de noviembre en el Colegio Médico. ¿Compartió? ¿Dónde está? ¿Compartió el curso? Perfecto. Las hemorragias, como vemos con la hora. Las hemorragias también pueden acumularse, ¿ya? No salir al exterior, ¿ya? Y dependiendo dónde ustedes encuentren la hemorragia, también recibe un nombre, ¿ya? La hemorragia en la cavidad torácica se llama hemotórax. La hemorragia en la cavidad abdominal se llama hemoperitoneo. La hemorragia en el corazón, entre el pericardio y el músculo, se llama hemoperitoneo. La hemorragia en las articulaciones se llama artrorragias. La hemorragia en la cámara anterior del ojo se llama ifema. ¿Cuánto? Ifema. ¿Bifema o difema? Ifema. Póngalo ahí. La hemorragia en el encéfalo se va a llamar hemorragia dural o hemorragia subdural. Dural o subdural. Sobre la... ¿Sí? Sobre las membranas o bajo ellas. ¿Ya? ¿Y cuando afecta a las dos? TEC. No, ahí hay que verlo, pero sí, no es que va a afectar las dos, es subdural. ¿Ya? Es subdural. Porque depende de dónde va a pasar acá. ¿Ya? Se van a romper las dos, va a pasar la sangre. ¿Ya? Entonces, la hemorragia que está en el ojo con el tiempo se va o... ¿Perdón? Con el tiempo se va... ¿Es irreversible la hemorragia que tiene ocular? En el ojo... ¿Las hemorragias después qué se convierten, chiquillos? ¿Necesariamente? ¿Y si está en un líquido? No, en el seroma no hay. Pregunta de prueba, ¿en qué se convirtió? En hemociero, sí. Cambia de color, se reabsorbe, ¿verdad? Era melanina. Perfecto, ¿ya? La hemorragia en la oreja se llama, esto lo conoce, otohematoma, ¿verdad? Y así muchas hemorragias más van a tener nombre especial. Por lo tanto es importante. ¿Otohematoma? Otohematoma. No, No, otohematoma. Todo hematoma es una hemorragia. ¿Ya? Tienes razón. estoy de acuerdo. Que nosotros nos describan el sangramiento por la caída. Otorragia, pero ese es de la... Eso es del pabellón. Del pabellón
del Odesa. La hemorragia tiene efectos generales y efectos locales. ¿Ya? Un efecto general, el choque hipovolémico, ¿verdad? Choque hipovolémico, muerte por hemorragia aguda o anemia por pequeñas hemorragias repetidas como las que ocurren en los sangrados ocultos. Signo característico de una hemorragia es mucosas pálidas versus las mucosas. No, no es cianosis, es mucosa pálida. No está azul, está anémica. Está anémica. ¿Ya? Y lo otro que también pueden ver acá, ustedes, la perfusión. Menos de 3 segundos. ¿Ya? Shock. Por allá. Sí, micoplasma. ¿Ya? A ver, la antiguamente llamada hemobartonela. ¿Ya? ¿Es hemolisis? ¿Hay pérdida de glóbulos rojos? En el fondo es como si fuese anémica. Porque no tiene sangre. ¿Ah? En el repuesto de los reticulocitos, de los eritrocitos. Ahí no hay sangre oculta, hay una evidente anemia hemolítica y además va a haber ictericia prehepática y además va a haber la orina se la teñe de un color especial. ¿Ya? Chao. Choque hipovolémico. ¿Alguien más se quiere ir? Vamos, hay que ir a estudiar. Yo me quiero. ¿Ya? Y aquí está un poco el mecanismo del shock. Ustedes lo estudiaron en fisiología, ¿verdad? Se lo voy a dejar ahí. Y lo importante, para que haya shock y ustedes puedan determinar la volemia, esto también lo saqué de un libro porque no es muy común encontrarlo, para que lo tengan. Dependiendo del volumen, ustedes van a calcular el tipo de anemia o cuánta sangre necesitan sacarle a un individuo para llevarlo a un estado de choque. La hipoxia circulatoria, en donde disminuye el flujo sanguíneo, por lo tanto cae la tensión de oxígeno, ¿ya? Y ahí no tiene nada que ver si tiene hemoglobina o no. Generalmente la circulatoria tiene que ver con el choque, ¿ya? Y una insuficiencia circulatoria periférica, donde actúan ciertas variables como la contracción de los esfínteres precapilares. La hipoxia histotóxica es la que tiene que ver con la citocromoxidasa, que actúa a nivel del ingreso de oxígeno a la mitocondria, ya sea a nivel de nivel 1, 3 o 4, ¿ya? Y esto es típico en la intoxicación del cianuro, es donde están inhibidas las enzimas de la cadena respiratoria en la fase 1, 3 y 4, ¿ya? Ahí están todos los componentes, pero la inhibición de esta enzima, exactamente. Isquemia local o anemia local es una falta parcial o total del aporte sanguíneo en un órgano parte de él, y microscópicamente se observa en la primera fase como una palidez, y es lo que ocurre en el infarto. ¿Ya? Los infartos. ¿Ya? La isquemia o anemia local, ¿ya? Es una obstrucción arterial, pero también puede ser por insuficiencia circulatoria en los territorios terminales o limítrofes, como son la punta de la oreja, la piel o zonas más extremas. ¿Ya? Termina por causas de la isquemia, existen diferentes tipos,
Existen causas que el problema está en el lumen, o sea, está dentro del tubo, dentro de la manguera, ¿verdad? Y se produce por trombos o émbolos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ah? La diferencia. Entre el trombo y el émbolo, el trombo es lo que está acá y se desprende, y el émbolo puede ser líquido, gaseoso o sólido, puede ser producto de una fractura, sale una micela de grasa, producto de una mala manipulación de una solución endovenosa donde pasa mucha cantidad de aire, eso ya es más bien doloroso porque es difícil hacerlo. Y el líquido es cuando tú pasas harta cantidad de líquido para generar Una pequeña burbuja no. no, una pequeña burbuja no pasa nada. Pero si eso, una pequeña burbuja, una mosca, sí. ¿Ya? Eso tiene que ver con volumen. ¿Ya? Por lo tanto, si es el lumen de la arteria, vamos a tener esto. ¿Ya? Trombo o émbolo. Si es problema en la pared de la arteria, los ateromas o los parásitos. Los ateromas, acuérdense que es una alteración de la muscular, ya que empieza a haber como una neoplasia, empiezan a haber cambios de tejido, ¿verdad? Y empieza a aumentar el grosor de la pared hasta que concluye completamente el flujo sanguíneo, parcial o completamente. Los parásitos, ¿ya? Parásitos que a veces migran en la muscular y generan inflamación, vasculitis y disminuye el lumen de la arteria. ¿Ya? Y los problemas extrínsecos son por compresión o por torsión. La compresión puede ser exterior, externa, por ejemplo, le pongo una liga en una oreja, en una pata, en una cola, con los testículos, la castración, la elastración, ¿verdad? Eso es lo que busca. O la torsión. La torsión también se da en ciertos tipos de órganos, puede ser la torsión gástrica, la tiflitis cuando se tuerce el ciego, la torsión también ovárica y también la testicular. ¿Ya? Y esos son problemas la compresión, insisto, la compresión también puede ser externa o interna. Por ejemplo, animales que sean aquí está la explicación por qué los animales que son muy pesados duermen de pie, ¿verdad? Porque si se aplastan su propia circulación, es lo que generalmente te ocurre cuando cruzas las piernas y no tiene circulación y se te duerme, lo que le ocurre a ellos. Después. Y la interna es por neoplasia. Una neoplasia cercana a una arteria empieza a comprimirla desde afuera. ¿De acuerdo? Los efectos de la isquemia no solamente se trata, chiquillos, de la falta de oxígeno, porque también disminuye la entrega de nutrientes y se inhibe la eliminación de ciertas sustancias que pueden hacer o favorecer la muerte celular. Ahora, cuando hay disminución de oxígeno, disminución de glucosa, aumenta el ácido láctico en la zona, aumenta el CO2, aumenta el pH, por lo tanto las células, las membranas celulares comienzan a desprenderse, ¿verdad? Y recuerden que no solamente la membrana celular es una capa bilipídica, ¿ya? También lo son, o también tienen capa bilipídica todas las estructuras que están dentro de la célula, todos los organismos, la mitocondria, los lisosomas, que los lisosomas contienen la batería enzimática. Así que imagínense un tipo que además que no le tiene oxígeno, por eso no es solamente oxígeno, disminuye la glucosa, aumenta el ácido láctico, aumenta el CO2, aumenta el daño celular, comienzan a aparecer estos factores que en inflamación desencadenan la inflamación, ¿verdad? Los mediadores químicos de la inflamación. El problema de esto es que si la hipoxia continúa, todo esto va a morir, pero no va a salir de ahí, va a ser controlado.
El problema ocurre cuando hay la reperfusión sanguínea. Es decir, cuando vuelve la circulación, todo esto va a pasar al sistema. Entonces van a ver todas las bradikininas que estaban en el lugar para que funcionen a nivel de la inflamación, toda la cascada de la inflamación, ya no va a trabajar a nivel del lugar de la punta del dedo, se va a disparar. Y el individuo, lo mismo ocurre cuando hay una torsión gástrica, en la hipoxia. ¿Ya? Pero todos los radicales libres que se liberaron ahí, ahora ya no están ahí, están en el sistema. Y es por eso que los animales se descompensan 24 48 horas después que se van de la clínica, caminando, mueren. ¿Por qué? Por síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y ahí es donde está el problema. ¿Ya? ¿Cómo se puede frenar? Se prepara al individuo. ¿Ya? Se le dan medicamentos para tratar de disminuir la respuesta inflamatoria sistémica. ¿Ya? Hay que tratar de estabilizar las membranas lisosomales del resto de los nutrientes hasta que el hígado y el riñón hagan su función, metabolicen y los tiren para afuera. Hay que proteger al corazón porque tiene bradiquinina, el individuo cae en una bradicardia, cae no solamente eso, sino también hay cuadros en donde la sangre se vuelve más espesa, aumenta la viscosidad, disminuye la circulación y ahí comienza una serie de eventos desafortunados que determinan en que todos los perritos se van al cielo. Los caballos, las vacas se van a la parrilla, ¿ya? Todo eso. Las consecuencias, ¿ya? Los cambios morfológicos van a depender del tiempo, la intensidad, la rapidez, la sensibilidad del tejido y la disposición anatómica del árbol vascular. Órganos que son sumamente vitales en el que gestor rápido, sobre todo para proteger el cerebro, y ante eso, generalmente los infartos, que tratan de bajar la temperatura, ¿ya? Para disminuir que las células sigan requiriendo de nutrientes y sigan metabolizando, sigan liberando cositas. La intensidad va a depender principalmente del grado de la obstrucción. Si es absoluta, no hay nada que hacer. Si es relativa, puede continuar habiendo sangre, pero no es suficientemente el aporte y uno podría empezar a hablar de un infarto rojo y en cambio la absoluta habla uno de un infarto blanco. ¿Ya? Mientras más rápido ocurre el infarto, es más grave. No hay nada que hacer. ¿Ya? En cambio, si es de curso lento, como los ateromas que van aumentando de tamaño van obstruyendo lentamente la circulación, eso puede estimular a la aparición de la angiogénesis. ¿Ya? Entonces, una vez que se ocluye totalmente esa arteria, va a haber una red capilar nueva producto de la angiogénesis. ¿Ya? El cuerpo es más o menos sano. El tiempo en que dura una célula sin aporte sanguíneo, va a estar en la diapositiva, y dependiendo el árbol vascular donde esté, como solamente como ejemplo, lo tengo acá, corazón, riñón y vaso, tienen una circulación terminal o arboriforme. Es decir, un gran vaso se divide en uno más pequeño, ese más pequeño acá, pero ninguno de los que terminan se conecta con nadie. Por lo tanto, si el infarto es aquí, en este nivel, todo esto muere. Si es en esta rama, todo esto muere. Pero si es solamente en esto, solamente esto muere. ¿De acuerdo? Eso se llama terminal. Son graves. ¿Ya? ¿Qué estructuras tienen este tipo? Como ejemplo, corazón, riñón y vaso. ¿Ya? Diferente a la circulación reticular o arboriforme. Perdón, reticular o anastomótica. ¿Ya? También se llama doble circulación. En que todos los vasitos, como ustedes lo ven, se van uniendo, entonces, sin importar que se obstruya este, va a recibir aporte sanguíneo. ¿Va a haber infarto en esos lugares? Sí, va a haber. ¿Ya? Pero el daño no es tan grave como en el otro. Siempre hay algo que lo va a compensar. ¿Ya? Diferentes tipos de infarto: el infarto anémico, oclusión total; el infarto hemorrágico, oclusión parcial; el infarto séptico, que es el que se produce cuando ocurre, por ejemplo, una ruptura de un foco séptico, un absceso hepático y vía cava,
llega arriba, se produce un infarto séptico, la ruptura de un empiema del caballo, yugular, sistémico, infarto, y el infarto venoso, que es el que ocurre en las venas, más comunes por obstrucción, típico de los varices. ¿Ya? El infarto anémico, miren la superficie, infarto blanco, un infarto rojo, porque no está tan dañado esa zona, en el riñón, un infarto masivo, el miocardio, miren el borde cómo está, ¿ya? Si no hay reperfusión en forma inmediata, va a aparecer necrosis de coagulación, ¿ya? Un infarto hemorrágico en el digestivo, al tener doble irrigación entenderán por qué se llama hemorrágico, porque si bien mueren las células, por el efecto del tipo de circulación que tiene, va a seguir aportando sangre, pero no es la suficiente para mantener la vida del tejido, ¿ya? Los infartos sépticos, ¿ya? Hay una insuficiencia valvular producto de depósito de antígeno anticuerpo, derivado de las enfermedades infecciosas crónicas, procesos crónicos, se van depositando aquí estos complejos antígeno anticuerpos y que producto de la contracción, la expansión de la válvula, de repente se puede liberar y pasar a circulación y generar un infarto. ¿Ya? El infarto venoso, como lo había dicho, ocurre en las torsiones gástrica, testicular, en el ciego, tiflitis. Y la evolución del infarto es que una vez que ocurre el infarto, ya está la hipoxia, todo el músculo está blanco porque hay falta de sangre, y como ya cuando muere pasa a la necrosis de coagulación, y luego de eso empieza a haber el recambio, empiezan a llegar los polimorfos, infiltración linfocitaria de los monocitos, hay reemplazo de las fibras musculares, ya empiezan a llegar los fibroblastos, miofibroblastos en este caso, maduración del tejido conectivo, angiogénesis, después los miofibroblastos desaparecen y empieza a madurar el tejido conectivo y queda la cicatriz. ¿Mirá? Eso es en el mejor de los casos cuando se sobrevive un infarto. Ese es el mejor de los casos. En el, ¿cómo se llama? Esto a nivel de electrocardiograma se va a ver que hay un aumento de la depolarización en ese lugar porque no hay transmisión del impulso nervioso. Se va a demorar en pasar de esa zona a llegar a la otra. ¿Ya? Se alarga. ¿Ya? La trombosis, ¿ya? Que es una formación de una masa hermética sólida dentro de un vaso sanguíneo y se produce durante la vida. Un trombo. Esa es la característica física de un trombo. ¿Ya? Se activa porque hay activación de la fibrina y se forma la agregación plaquetaria. Diferente es hablar de un trombo, de un Cruor. Existen dos tipos de Cruor. A veces hablan de coágulos premortem, que es un trombo, y los coágulos postmortem, que son el Cruor y el Cruor lactáceo. La diferencia está, mírenlo, ¿ya? El trombo no tiene la forma del vaso sanguíneo, el Cruor tiene la forma del vaso sanguíneo, es elástico, brillante y se desprende fácilmente del vaso sanguíneo. ¿Ya? Este empieza a adherirse. Y en el caso del cruórico corresponde a la separación de los elementos figurados del plasma y por eso toma ese color lardáceo o de grasa. Generalmente se encuentran en los grandes vasos y en las cámaras del corazón. ¿Ya? Los émbolos pueden ir por fractura, también pueden haber émbolos producto de neoplasias, ¿ya? En donde aparecen los émbolos y van a llegar generalmente al pulmón. Por fracturas también son los émbolos de grasita. Y eso, mira, todo por hoy terminado. ¿Bien?